Amados hermanos, perdón, se me acabó la memoria en mi teléfono y este segundo video va a ser para concluir el tema que estamos tratando. Nos quedamos como en el minuto 41 aproximadamente, donde estábamos hablando de Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Lo voy a repetir para concluir este tema. Ah, Como dije al principio, hay muchísimo que hablar. Es un tema muy controversial, pero creo que lo más importante para nosotros es las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a regresar a Mateo 24 y lo vamos a estar mirando, pero ya que estábamos hablando de Segunda Tesalonicenses 2, diferenciando entre el versículo 1 del capítulo 2, verso 1 y verso 2, que son dos temas distintos. El verso 1 habla de nuestra reunión con el Señor, habla de cuando nos vamos a encontrar con el Señor en los aires. Mencioné 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. De ese cambio instantáneo en un abrir y cerrar de ojos. Y en el verso 2 de Segunda Tesalonicenses 2 habla del día del Señor y tenemos que diferenciar eso. Creo que mencioné que en el Antiguo Testamento el tema del día del Señor tiene que ver con el día de la ira del Dios nuestro. Los sellos, los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de que habla Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Indiscutiblemente, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles y en estos tiempos hay mucha inquietud, mucha curiosidad de saber es el tiempo del fin. En mi experiencia personal, hermanos, el Señor quiere que estemos listos, pero más bien que nos preocupemos por hacer la obra que Él nos ha encomendado. Dice la Escritura, hermano, el Señor Jesucristo hablando que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadiduras. Si nosotros nos enfocamos en la gran comisión, desde el punto de vista pastoral, discipular, cuidar las almas, cuidar al rebaño de Dios, no tendríamos que preocuparnos de cuando el Señor venga. Lo que queremos es que Él nos encuentre ocupados cuando Él venga. Y ese es el punto importante que yo quería enfatizar. Eh, Aquí hablábamos de que Pablo decía que no nos dejáramos engañar, dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, la apostasía en los tiempos del fin se va a manifestar, se va a intensificar. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente se va a apartar de los caminos del Señor y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Hablábamos de que en las 3 posiciones el arrebatamiento es desde el punto de vista pentecostés, de Asambleas de Dios y algunas otras iglesias que creemos en este evento, el rapto de la iglesia, es pretribulación, es decir, el Señor viene por su iglesia antes del inicio de la gran tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Porque para que la segunda venida del Señor se dé, primero tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual trata el resto de este pasaje, donde Pablo dice, ¿verdad? De que en el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Actualmente no hay un templo en Jerusalén. Una de las señales del tiempo del fin es que el tercer templo va a ser edificado. El anticristo va a ser un pacto de paz entre los pueblos palestinos, árabes, musulmanes y los judíos que se están peleando constantemente. Se establecerá la paz por 3 años y medio y a la mitad de la semana 70 de Daniel, entonces vendrá una persecución intensa
el anticristo se introducirá en el templo, se sentará en el lugar santísimo y se proclamará como Dios y demandará que la gente lo adore como si fuera Dios. Apocalipsis habla de la bestia, al falso profeta, que le va a hacer una imagen al anticristo y va a demandar que todos adoren esa imagen. Es parte de los acontecimientos de la gran tribulación. Pero regresando a lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, dice en el verso 4, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo mismo decía Pablo, que no nos dejemos engañar. Siempre va a haber gente que va a tratar de confundirnos, de que nos preocupemos al grado de incluso de entrar en ansiedad, en pánico, en la expectativa de esos días que estamos viviendo. Son señales, son señales. El tiempo del fin, bíblicamente, el Señor puede venir en este mismo instante, puede venir la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, la próxima década, otros 20, 30 años, así es de que eso no debe de preocuparnos a nosotros. Lo que nos tiene que preocupar es esto, de que veamos esas señales que se están cumpliendo. Y dijo Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces no tenemos que dejarnos engañar. Oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en todos lugares. Todo esto se ha estado intensificando en los últimos años. Las guerras, las enfermedades, las pestes como el COVID, el coronavirus, etcétera, y más cosas que vienen. Pero dice el Señor que no nos preocupemos. Dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. Como la mujer que está a punto de dar a luz, comienzan los dolores, las contracciones, comienzan a intensificarse hasta que el niño nace. Y en realidad lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es mantenernos firmes en nuestras convicciones, no dejarnos mover de ellas. El Señor Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que ya para concluir, hermanos, solamente me resta animarlos a que sigamos en esta trayectoria que tenemos de tener la visión de que la iglesia está aquí por una razón, y eso es para hacer luz, para extender el reino de Dios, para alcanzar a los perdidos, para asistir a los necesitados. Y pedirle al Señor, hermano, que sigamos siendo luz en medio de un mundo de tinieblas. Y lo demás, déjenselo al Señor, hermanos. No, ustedes no se preocupen. El Señor sabe cuándo es el tiempo. Y tenemos que tener esa confianza y esa esperanza. El apóstol Pablo decía que nos animáramos con estas palabras. Porque aunque los tiempos son malos, el Señor está sentado en su trono. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que hace y podemos y debemos confiar plenamente en Él. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Así es de que muchísimas gracias, hermano, por su atención, a la familia pastoral, a David, que me ayudó mucho. Tuvimos algunas dificultades en enviar el video porque es demasiado largo, pero con la ayuda de Dios, hermano, estos videos les van a llegar y los mandamos con mucho amor, con mucho aprecio. Que el Señor me los bendiga mucho en el nombre del Señor.